Muy buenas tardes a todos. Me alegro de veros a vosotros. Gracias a Dios que estáis aquí. Desde luego, el que sí que no falla y siempre está con nosotros es el Señor. Y a Él le damos las gracias por permitirnos tener culto con Él, que es lo más nuestra obra racional, como dice la palabra de Dios. Vuestro culto racional. Darle alabanza, darle honra y darle gloria el día del Señor. No hay otra cosa mejor que hacérselo al Señor. Qué bueno es que podemos reunirnos en su nombre. Jonathan Edwards era un gran predicador en Estados Unidos, donde mucha gente pudo escucharle, mucha gente recibió grandes bendiciones, que él predicaba fielmente la palabra de Dios. Después de, no me acuerdo muy bien, 25 años aproximadamente de ser pastor de su iglesia tuvo una reunión y por mayoría decidieron expulsarle de la iglesia. No pudieron dar ni una razón doctrinal, ni una sola razón doctrinal, y fue expulsado de su iglesia. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué no entendía la iglesia? ¿Qué quizá él no había enseñado que dice la palabra de Dios? Vayan conmigo, por favor, a Hebreos capítulo número 13. Hebreos capítulo número 13. Leeremos 3 versículos que nos hablan de la relación entre el liderazgo y la membresía y el liderazgo. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña. Hebreos capítulo número 13, dice así el versículo número 7. Hebreos 13, 7. Quizás déjame decir que lo leeremos en un momento en el libro de Hechos. El apóstol Pablo, dirigiéndose a la congregación en Éfeso, les dijo: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y el consejo de Dios es todo lo que la palabra de Dios nos enseña. No es la parte que habla de amor, y la parte que habla de disciplina no la tocamos. La parte que habla de lo bueno que es el Señor y los milagros del Señor, pero de la justicia y del castigo del Señor, de eso no lo tocamos. La Biblia nos llama la atención, especialmente a los líderes de la congregación, a cada miembro fiel que viene a la iglesia, a aprender, escuchar y vivir todo el consejo de Dios. En un momento lo veremos, pero eso sirva para el texto que viene ahora, para que lo pongamos en su contexto. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo número 17. Perdón. Ahí está. Versículo número 17. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y versículo número 24, el último. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Muy bien, 3 versículos que mencionan a los pastores. Qué bueno es ver la palabra de Dios. Sirva de paso que diga que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pastores, obispos y ancianos se consideran 3 aspectos de la misma función, del mismo oficio. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, tenemos 2 oficios, pastores y diáconos. Pero obispos, pastores y ancianos se ve que son diferentes aspectos o diferentes funciones, pero del mismo hombre podría ser.
Así que vamos a estar viéndolo eso mientras tanto. Vamos al Señor en oración y vamos a pedir que el Señor nos guíe en el estudio a continuación. Amado Padre, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas, ayúdanos para que te honremos y te glorifiquemos, que tú seas exaltado en todo y reconocido. Y Señor, que este instrumento de barro que se presenta aquí para ser el que vocea tu palabra, que sea tu Santo Espíritu el que guíe mi boca, mis labios, mis pensamientos, mi corazón, y que seas tú el que nos enseñes a través de tu palabra, para que a ti, que te tenemos que dar cuenta de ti, sepamos qué es tu santa voluntad, qué es tu doctrina, tu enseñanza, tu evangelio, y a ti te demos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dicho sea de paso, que explique y aclare que no tenemos hoy en día apóstoles. Y estamos escuchando en algunas denominaciones llamarse a sí mismo, no tiene bastante con llamarse pastor, sino llamarse apóstoles y apóstolas y todo lo que hay que la Biblia no nos enseña. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 11, versículos 13 al 14. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles. O sea, está diciendo, somos 12 apóstoles y todos los demás no son apóstoles. No existen más apóstoles porque un apóstol tenía el requisito de haber estado a los pies de Cristo, ver a Cristo y ser enseñado por Jesucristo. Y tú dices, el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo. Se le apareció Cristo en el camino a Damasco. Y pasó mucho tiempo en el desierto, calculan 3 años, en los que él estuvo siendo enseñado por el Señor. Así que, pero sigue diciendo que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, de alguna manera, entendamos que los apóstoles ya no son necesarios. De hecho, no tengo el tiempo y no lo voy a volver a repetir, que lo he hecho anteriormente. En Apocalipsis nos dice que habrá 12 puertas con 12 nombres de los 12 apóstoles. No hay 13. Así que el que se crea que es apóstol, lo siento, pero no hay 13. Ni 14, ni 15, ni los miles que se llaman apóstoles. Así que... Y tampoco hay profetas en el sentido oficial de presentar profecías nuevas, porque el canon bíblico está completo y ya no hay que añadir ni quitar. Puedes ir a Apocalipsis 22 y leer los últimos versículos y dice, el que añade o quita esta profecía, las plagas de este libro caigan sobre él. Así que, soy profeta y traigo revelación de Dios, apedréalo. No lo hagas literalmente, pero eso es lo que dice Deuteronomio. Si alguno se levanta entre vosotros y dice que es profeta, no lo hagáis. Es dicho una broma, por favor. Pero por supuesto, así dice la palabra de Dios, que se levanta y dice que es profeta y no enseña la palabra de Dios, no es digno de ser creído, ni seguido, ni siquiera respetado. Así nos enseña la palabra de Dios. Ahora, dicho esto, sirva que debemos de ver que Cristo debe ser exaltado y toda la Iglesia debe darle toda la gloria a Dios, no a ningún hombre. Y eso es muy importante. Recordáis que en algunos momentos se ha hablado de 5 solas, que creemos firmemente. Sola Escritura, ni añade ni quita la Escritura, solo Jesucristo, no hay otro camino, otra verdad, otra vida, solo por gracia, y no hay obra humana que nadie puede hacer, es solo por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Solo fe, no hay otra cosa. Tú dices, pero ¿qué tengo que hacer? Fe. ¿Qué haces tú?
La fe es un don de Dios. Solo fe, y esta última es la que quiere Dios que se vea en esa relación entre iglesia, entre membresía y pastor, porque todos somos una iglesia. El pastor no es nada de cabeza, que nadie se equivoque. El pastor no es cerebro, que nadie se equivoque. El pastor es un miembro más, solo que está puesto en el orden y en ese rol que Dios le ha puesto de tener, y lo voy a explicar, me estoy adelantando, un mensaje de Dios que tiene que dar. No es su propio mensaje, es el mensaje de Dios. ¿Y qué es ese quinto punto? Toda la gloria a Dios. El pastor no tiene más gloria, no tiene más mérito que usted, hermano o hermana. El pastor solo tiene una responsabilidad y usted tiene otra. Recuerda, el mismo texto que dije antes. No he rehuido anunciaros todo el Evangelio. ¿Qué es la parte de la membresía? Escuchar y estar y ser fiel a todo el consejo de Dios que fue predicado por el apóstol Pablo. Así que cuando uno dice, yo de escuchar, de atender y de seguir todo el consejo de Dios, con 1 horita a la semana me falta, me sobra. Te falta, es la realidad. Te falta. Porque cuando llegues al cielo, le vas a decir, Señor, yo en la tierra estaba 1 horita, aquí hay solo 2 sitios, o cielo o infierno. Si no estás en el cielo, ¿sabes dónde vas al otro sitio? No podrás ir allí, por la gracia de Dios, por supuesto. Pero así es. Serán 24/7 con el Señor, escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Qué bueno. Bien, vivimos en una generación que parece resistir a toda estructura que muestre autoridad contra el, y se ha difundido mucho, individualismo. Yo hago lo que yo quiero, yo decido por mí, yo hago en mí y nadie me dice a mí lo que yo tengo que hacer. Que no, contra toda esa idea que todo el mundo me deje hacer lo que me plazca. Y se resisten cuando hablan de autoridad puesta en la iglesia. Estas personas suelen decir, yo no pertenezco, y lo he escuchado en esta congregación, personas que venían, no digo nadie de los que está aquí, pero yo no pertenezco a ninguna iglesia local. Y ponen este argumento, es que yo no sigo a hombres, yo sigo a Cristo. Ya. Es como decir, yo amo a Dios sobre todas las cosas, pero a mi familia la dejo de lado, no me importa. Si tú amas a Dios sobre todas las cosas, tu familia es tan importante que estarás dispuesto a dar tu sangre por ella. Así nos muestra la palabra de Dios. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas no está para nada separado amar a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces pensamos, no, yo el primero, pero el segundo no lo pongo en práctica. Pues el primero tampoco. Si tú dices que amas a Dios sobre todas las cosas, pero no amas a tu prójimo y tienes gente que no quieres ni verla y no deseas nada bueno para ellos, el Señor dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. Si no lo entiendes, te voy a dar un nuevo mandamiento. Y el nuevo mandamiento dice, amaros los unos a los otros como yo os he amado. Es el mismo, solo que Él ahora es el ejemplo. Él es ahora el estándar. Él es ahora la meta en tu vida. Amar como Cristo amó y nos ama. Así es. Así que la verdad es que cuando esta gente habla y dice que sigue a hombres, no sigue a hombres, sino que sigue a Cristo, pues si fuera que no debemos poner nuestra confianza en una religión humana, pues se entendería. O que no debemos someternos ciegamente a mandamientos de hombres, se entendería también. Estaríamos completamente de acuerdo con ellos. Porque nosotros seguimos a Cristo, pero tenemos iglesia. Y la iglesia tiene estructura y orden y se dirige decentemente, como dice la palabra de Dios.
No es de cualquier manera y quien quiera y lo que quiera cada uno. Tiene una estructura que Dios la ha establecido en su palabra. Lo que sí que está queriendo decir es que no somos autónomos, no somos lobos solitarios o cristianos solitarios. Yo voy de por solitario, por la vida. Pues Cristo dio su vida no por los solitarios, sino por la iglesia, que es un cuerpo. Así es. Dio su sangre para tener una esposa, no desmembrada, sino una esposa santa, pura, limpia. Y tú y yo pertenecemos a esa esposa. Así que no somos autónomos, no somos individualistas y no te engañes, no eres autosuficiente. Ese es un engaño de la naturaleza humana y de la carne. Yo soy autosuficiente, nadie me tiene que decir, nadie me tiene que mandar, nadie... Recuerda que tú eres lo que eres por los que te rodean y te han ayudado y guiado. Y yo hoy estoy aquí gracias a que buenos miembros de la Iglesia del Señor me hablaron la palabra de Dios y me instruyeron en la palabra de Dios y me guiaron en toda la verdad y en todo el consejo de Dios. Gloria a Dios por ellos también. Así que, qué bueno es. El verdadero cristiano se somete al señorío de Cristo y al mensaje de Cristo. Y el mensaje de Cristo es lo que estamos leyendo y estudiando. Por eso intentamos estudiar la palabra de Dios de manera de versículo a versículo para no dejar nada, de decir, bueno, este versículo no me interesa, lo dejamos y ir saltando como de flor en flor. No. Toda la palabra de Dios. Y procuramos que así estudiamos para poder profundizar en todo lo que la Biblia nos enseña. Así que ese Señor ha colocado, el Señor Jesucristo ha colocado pastores y maestros en la iglesia. Y esos pastores y maestros, cuidado, porque algunas personas dicen, son dictadores, quizá los hay, pero el mensaje de la palabra de Dios y lo que tienen que traer no es dictar, en realidad es repetir lo que ya está escrito. No tienen que añadir ni que quitar. Y ahí, es verdad, aquellos que somos puestos como pastores tenemos una doble responsabilidad delante del Señor. Aquellos que sois líderes en la iglesia, aquellos que estáis enseñando a los más jóvenes, tenéis la responsabilidad de conocer el consejo de Dios y enseñarlo y aplicarlo en tu casa. Tú tienes, entre comillas, tu pequeña iglesia en tu casa también, donde debes de estar guiando a tu familia, donde debes de estar ayudando. Por eso venimos a la iglesia, para conocer, acercarnos, comprender y poder aplicarlo a nuestra vida y explicarlo a los que nos rodean. Así es. En Hebreos 13 tenemos una explicación de cómo debe ser la relación de los miembros con los apóstoles, con los, vaya hombre, de los miembros con los pastores y de los pastores con los miembros. Así es. 4 cosas que quiero destacar. Vamos a ver si rápidamente vemos estas 4 cosas importantes que quiero destacar de la palabra de Dios. Primera cosa, es la voluntad de Jesucristo que las iglesias sean dirigidas, guiadas, presididas y pastoreadas por una pluralidad de líderes. Y te llama la atención y tú dices, ¿podría decir de pastores? Sí los hay, y si están disponibles, y si son llamados, por supuesto. Pero por una pluralidad. Y llama la atención que, para mi sorpresa estudiando este tema, me he encontrado que cada vez que un apóstol escribía a una iglesia, hablaba en plural, en cuanto a líderes. El cual quiere decir que en esta iglesia deberás de escuchar la voz de Dios si te llama, porque quizás Dios, hermano, te está tocando el corazón para ser un líder en la iglesia. No necesariamente un pastor, pero hay iglesias donde tienen ancianos que no han sido llamados como pastores, pero están capacitados para ayudar y apoyar la obra. Y si el pastor es llamado a predicar a otro sitio, pues ¿qué hace el pastor? Le dice, hermano Elías, ¿puedes tú predicar cuando yo estoy ausente? Y ahí tenemos
él es llamado diácono, pero también hace función de anciano, un hombre que tiene experiencia, madurez y preparación para predicar la palabra de Dios. Y eso es importante. Así que tú, varón, la palabra de Dios te dice, escucha, aprende y dile al Señor que te capacite. Y Dios lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Y quiere guiarnos a esa verdad. Así que las iglesias tenemos que había realmente una comunión entre pastores y vemos varias iglesias. Hechos 14:23, me llama la atención. Voy a citar una serie, pero he escogido 1, 2, 3, 4, 5, pero cada vez que aparece en plural, y me ha llamado mucho la atención, menos una carta que está dirigida a un solo pastor. Es la única vez que lo nombra en singular al pastor, pero todas las demás, todas en plural. Y me ha llamado la atención, os tengo que confesar que estudiándolo yo mismo he aprendido un poquito más. Y no quiere decir que lo hacemos mal, porque no tenemos aquí asistiendo 10 pastores sentados escuchando que no están ejerciendo de pastor. Sería muy bonito ver realmente una congregación donde hay hombres maduros, capacitados y esperando el momento del Señor para predicar la palabra de Dios. Dice Hechos 14:23. Y constituyeron, estoy hablando del apóstol Pablo y Bernabé, y luego Pablo y Silas visitando iglesias, dice, y constituyeron ancianos en plural en cada iglesia en singular. ¿Has visto? Tú dirías, ancianos porque visitaron 10 iglesias. No. Ancianos plural en cada iglesia singular. Y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y este texto lo he mirado los comentaristas y todos coinciden con lo que os estoy diciendo. En una iglesia, una pluralidad de liderazgo. Es bueno. Es bueno, por eso nos llamamos iglesia congregacional. Quiere decir que la congregación está junta y cada miembro es uno del cuerpo. No hay uno que vale por 2 y otro vale por medio. No. Cada miembro es uno, un miembro del cuerpo. Y el pastor es un miembro del cuerpo. ¿Entendéis? Y me gustaría que otro estuviera predicando esto, pero me ha tocado y tengo que obedecer y predicar todo el consejo de Dios. Seguimos, ya veréis que me va a poner más apuro después. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Y tú dices, está escribiendo a toda la iglesia. Y ahora esos santos, mirad lo que hay ahí. Con los obispos, en plural, y diáconos, en plural también. Había más de uno en esa iglesia. Y eran obispos. La palabra obispo es supervisor de una labor o de una obra que se está haciendo. O sea que aún estos obispos estaban ayudando y guiando a otros en todo el consejo de Dios, enseñándolo también y guiándolo. Primera de Timoteo 5:17 dice en plural, los ancianos que gobiernan bien, en plural, y está escribiendo a Timoteo que está en una iglesia, y dice los ancianos, Timoteo era el pastor, pues tenía también ancianos. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. No es solo el pastor, puede ser un anciano también. ¿Y qué hacían? Predicar y enseñar. Dios quiere que tú te prepares para hacer esa labor. Santiago, capítulo 5, versículo 14. Un hermano estaba enfermo y me han llamado hoy y me han escrito, me han dicho, por favor, ora por un familiar o
o por una compañera de trabajo que tiene cáncer, para que el Señor obre. Esa señora no es creyente, pero si fuera creyente, lo que debería hacer es lo mismo que está aquí en Santiago. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Está hablando de la iglesia donde está Santiago. Llame a los ancianos de la iglesia, ancianos en plural, iglesia en singular, y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El abuelo de Joy un día estuvo muy malito, estuvo muy enfermo, el doctor le dijo que tenía algo grave y él juntó a los ancianos y pastores de la iglesia y les dijo: yo estoy en las manos del Señor, he confesado mis pecados al Señor, pido que oréis por mí. Los ancianos, no sé si en la iglesia o en su casa, se juntaron con él, pusieron sus manos, no sé si le pusieron aceite, sí, también, pusieron aceite en su cabeza y oraron por él. La misericordia del Señor, la gracia del Señor. Unos días después, el doctor volvió a examinar y le dijo: usted no tiene cáncer que tenía, ya no lo tiene. ¿Cómo lo ha sido posible? Médicamente no sé explicártelo, pero sé que mi Dios tiene por él. Y así ocurrió. La gloria de Dios. ¿Que hacemos culto de milagros? No te equivoques. Dios obra milagrosamente cuando Él quiere y como Él le plazca. Yo no le exijo a Dios que obre. Así que no vemos realmente como la palabra de Dios no limita a Dios en su poder, pero sí que nos pide a nosotros que le roguemos, que oremos y que esperemos su santa voluntad. Así es. Primera de Tesalonicenses 5:12. Primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Os das cuenta? A los tesalonicenses les dice que hay una pluralidad de personas que trabajan entre ellos, presiden entre ellos y los amonestan. Vaya. Ahora no estamos pidiendo que cada uno saque su espada y dice: yo ahora ya me voy a constituir. No. Dios está obrando en los corazones, está decentemente y con orden formando personas, cristianos, para que puedan desempeñar fidedignamente la función de evangelizar y discipular y guiar a la grey en el camino del Señor. Así que qué bueno es ver que debe de haber un consejo en la iglesia, y lo tenemos, de líderes que se juntan para tomar una decisión. Y yo digo, hermanos, dar las gracias por el consejo de la iglesia, porque en algunas ocasiones yo mismo he venido con alguna idea que se me ha ocurrido y gracias a Dios por la oración y por el consejo del consejo, valga la redundancia, he desistido de algo que lo que me parecía, pero era una tontería. Y Dios dice: en la multitud de consejos hay sabiduría. Y eso quiere Dios que haya en la iglesia. Hombres maduros, líderes que están preparándose y sometiéndose a la palabra de Dios para que el Señor obre. Así que qué bueno es. Y es muy importante que entendamos, cuando hay líderes, no significa que el pastor es más que el otro. Hay una paridad. Y eso quiere decir que no solamente hay una pluralidad de liderazgo, sino una paridad. Quiere decir que mi voto no vale más que la del diácono ni del miembro. Y de hecho, los que sois miembros sabéis que cuando tenemos una reunión, el pastor es un voto junto con los de los demás. No vale el pastor más ni el diácono más
Es verdad que el pastor debe orar y presentar sabiamente, conforme a la palabra de Dios, lo que quisiéramos hacer como iglesia. Pero la decisión es, el pastor es un voto y los demás es un voto. Y no estoy hablando de votos porque la iglesia no habla de votos, pero es para que entendamos en términos que nos ayuda a comprender todo. Muy bien. Segunda cosa, hemos visto esa pluralidad, pero también, segunda cosa, los pastores ejercen sobre la iglesia una autoridad que ha sido delegada por Cristo mismo. Y eso es importante entenderlo. Sí que tiene autoridad, pero no es su autoridad, es la delegación de esa autoridad. Por lo tanto, la autoridad tiene límites y tiene estructura y tiene función y tiene fin, que está en Cristo y en la palabra de Cristo, por supuesto. Y eso es importante. Así que recordar, dice en el versículo 7, acordad de vuestros pastores. La palabra pastor es guía, es dirigir, es realmente transmitir lo que es la voluntad de Dios a cada alma, para cada alma. O sea, mi función no es darte mi opinión sobre lo que tú debes de hacer en tu vida. Mi función no es decirte y ordenarte, tú tienes que casarte con, y lo he escuchado, con fulanito tacatún, porque esto es lo que yo creo que debe ser para mejor para ti. Mi función es decir, ¿qué dice la palabra de Dios? El Señor te pide que ores y que esperes en la voluntad del Señor lo que Dios quiere para tu vida. No, y hermanos, hay en este mundo personas que se exceden de lo que Dios les ha mandado, que incluso creen que ellos son los guías espirituales de las personas cuando es Cristo el guía espiritual. Y esas cosas, hermanos, son muy importantes entenderlas, porque es muy fácil, y lo veremos en Primera de Pedro, es muy fácil manipular a la congregación con la posición engañosa de que como soy pastor, yo mando en tu vida. Y eso puede ser que algún pastor diga, pobrecito, no tiene ningún mérito, no tiene ninguna... Dios dice, vosotros mismos veréis. ¿Habéis levantado el puño contra Moisés? ¿Os habéis rebelado contra Moisés, el siervo del Señor? No te preocupes, Moisés, no es contra ti, es contra mí. Yo les llamaré la atención, yo los pondré en su sitio. Y aquellos que elevan o levantan fuego extraño, Dios los juzgará. Así Abiatán y Dotán, Abiarán y Dotán, Dios los juzgó. Porque quisieron ponerse en el lugar que Dios no les había puesto. Y eso es importante entenderlo. Aún Aarón, que era hermano de Moisés, y aún Miriam, se llamaba María, la hermana de Moisés, lepra les apareció porque criticaron y se quejaron y protestaron contra su hermano. La familiaridad, muchas veces, yo quiero ser amigo del pastor, está bien, pero la familiaridad puede engendrar una actitud crítica y despectiva. Y no digo que no quiero ser amigo vuestro, al contrario, me encanta tener una familia como vosotros. Pero desde luego, Dios dice el respeto, ante todo, a nuestro Dios y Señor y a su palabra. Y vosotros deberíais ser bereanos y decir, pastor, conforme a la palabra de Dios, háblanos. Lo hacían con el mismo apóstol Pablo. Escuchaban la palabra de Dios y iban a su casa y estudiaban estas cosas para ver si eran así. Y eso es. Yo daré cuenta a Dios por predicar fidedignamente la palabra de Dios. Tiemblo cuando lo pienso, de verdad os lo digo. Me entra una cosa, Señor, yo no te pedí predicar, pero tú me has llamado y con lo difícil que es. Y el Señor dice, tranquilo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que confío en Él. Pero seguimos.
Así que la responsabilidad es transmitir a la Iglesia no la voluntad de los pastores o la voluntad del pastor, sino la voluntad expresada en la palabra del Señor, la Biblia, la palabra de Dios. Acordaos, dice ahí en el versículo 7, de los pastores que os hablaron, no una filosofía que se les ocurrió, no unas historias para entretenerse, no unos cuentos emocionales que llorábamos cuando escuchaban, la palabra de Dios. Y conozco pastores que pasan la hora predicando historias emocionales, de un niño que se cayó y se quemó y pobrecito y yo digo, vale, son formas de predicar, pero predícame todo el consejo de la palabra de Dios, predícame fidedignamente la palabra de Dios. Y algunos dicen, es que eso me aburre, entonces, ¿qué vas a hacer en el cielo? ¿Le vas a decir a Cristo, Cristo, esa palabra que me estás dando me aburre? Aquí serán 70, 80 años si los duras, pero en el cielo será eternamente la palabra de Dios. Aprende ya a vivir como en el cielo con la palabra de Dios. Qué bueno. Estos pastores no deben ejercer sobre la Iglesia una autoridad legislativa, y esto es importante. Vemos que tenemos gobiernos que se atribuyen a sí mismos poderes legislativos. ¿Qué hacen? Yo quiero durar más años. Voy a hacer una ley para que cuando se me acabe mi mandato yo pueda seguir sin ninguna reelección. Lo han hecho en algunos países. Y seguir siendo ahí el que manda. Yo no tengo derecho a legislar ninguna ley, ningún mandamiento y ningún precepto que los que tenemos ya. Así que aquel pastor dice, en esta iglesia tenemos unas nuevas leyes, unos nuevos mandamientos. Cuidado, mal asunto, mal asunto. La teología de la liberación, la teología de la prosperidad, vemos por ahí una serie de mensajes que son extrabíblicos, que suenan bonitos, suenan muy bien. Dios no quiere que tú seas pobre, Dios no quiere que tú estés enfermo nunca, Dios quiere lo mejor, entonces tú ofrenda y verás cómo Dios siempre seguirá lo que sea tu voluntad. ¿Cómo? No, así no es como Dios quiere que obremos, sino que siempre confiemos en el Señor. Así que es muy importante. El único poder es el de Cristo, que está sentado a la diestra del Padre. Él es la cabeza de la Iglesia. Sin embargo, según el orden de Dios, los pastores gobiernan y presiden porque Él los ha puesto. Dice en 1 de Tesalonicenses 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Eso leímos antes. Esa es la autoridad que Dios le da. La autoridad no es el fin. La autoridad en sí misma no es el fin, sino el medio para desarrollar la labor que se nos ha encomendado. ¿Y cuál es la labor que se nos ha encomendado? El tercer punto. Los pastores gobiernan la Iglesia enseñando y ejemplificando las Escrituras y velando por el estado espiritual de las ovejas como quienes han de dar cuenta en la presencia de Dios. Dice el versículo 15. Así que, 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetar, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Ellos velan por vuestras almas. ¿Sabéis? En el Antiguo Testamento hay una figura que expresa perfectamente esta función que el pastor debe de hacer y que Dios quería que hiciera. Yo debo de predicar y velar por vuestras almas.
advertiros de los peligros y fortaleceros espiritualmente. Esa figura del Antiguo Testamento se muestra en Ezequiel 3:17. Es la figura del atalaya. La figura del atalaya. Un atalaya era un hombre que era puesto en una torre en la muralla y estaba constantemente velando por la ciudad y mirando en todos los sentidos y advirtiendo. Dice Ezequiel 3:17: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Pastor, yo te he puesto por atalaya a la iglesia. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Te has dado cuenta? El atalaya no se inventa lo que quiere decirle a la ciudad. El atalaya oirá, en este caso, Ezequiel, oirá la palabra de Dios y se la repetirá al pueblo. El atalaya estaba ahí en la muralla y cuando veía llegar el enemigo decía: ¡peligro! ¡Peligro! ¡Que viene el enemigo! Te puedes imaginar a uno durmiendo la siesta, siempre molestando, gritando. No, hombre, es para tu bien. Y en algunos momentos algunos piensan así del pastor. Pero la realidad es que vemos lo que Dios nos dice en su palabra y Dios no se equivoca. Y Dios sabe los tiempos que vienen y los tiempos en los que vivimos. Hay muchos peligros, muchas asechanzas. Tú no sabes la cantidad de peligros cuando Dios quiere protegernos y cuidarnos. Las amistades que hacemos. ¿Tienes amistades que no son creyentes? Pues háblales de Cristo y no intimes demasiado con ellos. Porque Satanás es muy astuto. Las personas con las que hablamos del Señor, no salgamos de copas ni a pasear en horas que sabemos que serán tentaciones y peligros. Y la palabra de Dios nos advierte una y otra vez: vivir de tal manera que vuestro ejemplo y vuestra luz nunca se apague y que seáis sal en el mundo en que vivimos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué bueno es cuando vemos que la palabra del Señor no es lo que se inventa el pastor, es lo que dice Dios en la Biblia. Y es para nosotros. Y este es el apóstol Pablo en Hechos 20, y ahora sí que os quiero llevar ahí a Hechos 20, y creo que me queda muy poquito, pero vamos a ver una cosa ahí que es un capítulo precioso. A propósito, Hechos 20 tiene el versículo lema de mi vida. Dice el versículo 24, este no es el versículo, esto es gratis, lo que voy a dar ahora es gratis, no os voy a cobrar, no os cobro de ninguna manera, pero por supuesto, dice Hechos 20, 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ese es el versículo lema de mi vida. Es con el que el Señor me llamó para servirle. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera, en inglés dice con tal de que acabe mi carrera con joy. Y yo siempre he deseado acabar mi vida con joy. Es lo mejor en mi mujer, el nombre de mi mujer se llama Joy, así que, y esa es realmente la meta, servirle al Señor con gozo, y qué bendición que me dio la alegría, el gozo, para vivir conmigo también. Y ese era el apóstol Pablo, el lema que él tenía. Y cuando vi este versículo, antes de conocer incluso a Joy, pues qué bonito fue que aprendí un poquito más. Y tengo una broma de paso para hacer, que Joy y mi esposa Joy coinciden en el deseo de servir al Señor y honrar el nombre
hasta que Él nos llame a su presencia. Pero el texto que quería leeros era el versículo 28. Hechos 20, 28. Por tanto, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso y les dice: yo me voy a ir, ya no vais a ver más mi rostro, pero os tengo que preparar y advertir. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, y lo dice en plural, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia es salva por Cristo, por la sangre de Jesucristo, y el mensaje que hay que darle a la iglesia es el Evangelio de Jesucristo. Y la dirección que tenemos que darle a la iglesia es: puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y no hay otra cosa que procura guiar a la iglesia en el camino de Cristo. A cada alma en el camino de Jesucristo, puestos los ojos en Jesucristo. Y si quieres alabar y glorificar a alguien, que no sea ningún hombre, que sea Jesucristo, el hombre con mayúscula, por supuesto. Así es. Así que vemos realmente cómo Pablo les advierte y les dice: ahí hay supervisores que os van a guiar con el mensaje de la palabra de Dios. Y qué bueno es poder hacerlo. Pablo ya se marchaba y él les dice en el versículo 25, simplemente ahí mismo: y ahora he aquí que yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, y este es el versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pica, pues es palabra de Dios. Da gusto y gozo, pues es palabra de Dios. Te sientes pecador y tienes que arrepentirte, es palabra de Dios. Te gozas porque has sido perdonado y lavado, es palabra de Dios. Así es. El mensaje del Evangelio siempre tiene una parte negativa y una parte positiva, pero siempre es la obra de Cristo en nosotros. Y qué bueno es que prediquemos todo el Evangelio, toda la palabra de Dios, sin dejar nada. Pablo le dice a Timoteo, en 1 de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Le dice: no es solo que los entretengas y que los tengas una hora los domingos, no. La doctrina que tienes que enseñarles, enséñales correctamente. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y no quiere decir que él no tenía la salvación, está diciendo que realmente te estarás caminando en esa salvación que Dios ha comprado por ti. Porque Pablo ya le dice a los Gálatas: ¿cómo es posible que habiendo recibido el Evangelio, ahora sigáis, el Evangelio de Cristo, ahora sigáis otro Evangelio? No hay otro Evangelio. El que siga otro Evangelio que el de Cristo y la salvación solo en Jesucristo, sea anatema. Si aún un ángel o yo mismo os anunciara otro Evangelio, sea anatema. Y Pablo se atribuye a él mismo. Si él dice: si yo me invento algo de la Biblia, yo soy un anatema. Si yo añado o quito, soy un anatema. Y eso es importante, ver cómo el Señor nos muestra. Nos manda la palabra de Dios que pongamos ejemplo. Yo no puedo deciros: hermanos, no robéis, y yo salí por la puerta y robar. Yo no puedo decir: hermanos, no digáis mentiras, y yo mentir cada 3 por 2. Y si lo haces, te voy a decir lo mismo que me toca a mí hacer: pedir perdón. Si pecas, confiesa tu pecado, arrepiéntete, pídele perdón al Señor, y Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. No escondas tu pecado, porque el que cubre tu pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué bueno es como Dios obra. Así que, para terminar, los miembros de la Iglesia, en cuarto lugar, deben estimar y respetar a los líderes de la Iglesia. Y no me malentendáis, estimar y respetar no es besar la mano. Estimar y respetar no es ponerse de rodillas. Y no está diciendo eso, pero en un sentido es en tu corazón y en tu vida estimar a esa persona, porque está haciendo una labor
que ha sido encomendada por Dios. Y eso es importante entenderlo. Una labor, Él no es Dios, Él no es infalible, Él sigue siendo de carne y hueso, Él tiene que ser un ejemplo para la congregación, pero Él ha sido puesto por el Señor. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Así que dice una frase que, no sé, supongo que en algunos momentos, como soy de carne y hueso, he sentido que esta frase, qué bien que el Señor la ha puesto. Pero en realidad estoy dando muchas gracias al Señor por la iglesia que he tenido. He tenido momentos en que la iglesia ha luchado, ha peleado, ha resistido, pero el Señor siempre ha sido bueno y Él siempre ha permanecido fiel. Dice el texto en Hebreos 13, 17, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso a vosotros, me está diciendo. Hija, si te estás quejando siempre a tu mamá, a tu padre, hijo, escucha, esto no es bueno para ti. Habla, dialoga, sí, puedes decirle yo pienso, pero no te quejes, porque no muestra el aprecio de lo que el papá y la mamá están haciendo por ti y no es bueno para ti. No va a sentir que está haciendo el trabajo con el gusto de decir, estoy trabajando y esforzándome, pero vale la pena, mírala cómo está creciendo, míralo cómo está estudiando, míralo cómo está sacando buenas notas. Y en este sentido dice la palabra de Dios que el pastor está sirviendo al Señor y cuando os ve a vosotros y la actitud que tenéis vosotros, algunos dicen, estoy cansado, me pesa mucho, me agravan el yugo que llevo sobre mí. Pero menos mal que el Señor también enseña al pastor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y además escucha las palabras de Cristo, mi yugo es fácil y mi carga ligera. Tranquilo, no estás solo sirviéndome, yo estoy contigo también. Y dice ahí, va en el mismo contexto, el Señor es mi ayudador. Si lo estáis en Hebreos 13, dice el versículo 6, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que, para todos, el Señor tiene un buen mensaje de estímulo, de consuelo, de ánimo, de fortaleza, y al mismo tiempo, el pastor no es ni más ni menos que un hombre de carne y hueso como tú, al cual la gracia de Dios ha tocado su corazón y Dios le ha dicho, ahora sírveme. Y ha respondido, por la gracia de Dios y por la voluntad del Espíritu Santo, diciendo, heme aquí, Señor, úsame como tú quieras. Sería tan bonito que tantos de vosotros también respondierais así al Señor, Señor, en la labor que tú quieras, yo quiero ser usado por ti, quiero conocer tu palabra y ser un instrumento en tus manos. Que podamos un día escuchar de los labios del Señor Jesús, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así quiere el Señor para cada uno de nosotros. No importa si tienes pocos como muchos años, si has conocido a Cristo, eres un candidato a entrar en el gozo del Señor. Que el Señor obra así en nuestras vidas. Vamos al Señor en oración. Amado Padre,